En una ocasión Jesús en los evangelios va de camino por las aldeas predicando el reino y sanando enfermedades y haciendo su ministerio. Y llega y se queda en la casa de unos amigos suyos, Marta y María, Lázaro, y tienen una cena preparada para Jesús. Y están en las preparaciones de la cena y Jesús está allí sentado y María está sentada a sus pies escuchando a Jesús enseñar, y Marta, la hermana, está bien ocupada preparando la cena, preparando las cosas para que Jesús pueda tener un buen tiempo con sus amigos, pueda disfrutar lo que está sucediendo ahí. Y conforme la noche avanza, pues Marta está bien ajetreada, bien ocupada, preparando y de vez en cuando pasa por la sala y ve a María y le dice sí, pero María ni pone atención ni nada. María está sentada con Jesús, disfrutando de Jesús a gusto, como si nada sucediera. Los frijoles están todavía allá, el guacamole no está listo, la carne en el asador y Marta está haciendo de todo. Pero María está sentadita escuchando a Jesús, platicando a gusto. Por fin Marta, la hermana, se frustra y se acerca a Jesús. Y con los mejores modales que puede, porque está bien frustrada, ya le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile que me ayude. Jesús se le queda viendo a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchos quehaceres, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La única cosa necesaria. ¿Alguna vez le has dicho tú a Jesús, cómo quieres tú que las cosas sean en su presencia? ¿Le has dicho alguna vez tú a Jesús cómo quieres tú que las cosas sean en su presencia? Porque ahí está Jesús con Marta y María y las dos quieren pasar un buen tiempo con Jesús, ¿no? Las dos quieren hacer justicia a la presencia de Jesús. ¿No te gustaría a ti tratar bien a tus invitados cuando eres un anfitrión? Pues hasta limpiamos la casa, ¿verdad? Nos peinamos, nos arreglamos porque queremos ser hospitalarios. Marta quiere ser hospitalaria con Jesús, pero Marta está ocupada haciendo tantas cosas. María se da cuenta que tiene una oportunidad donde ella puede escoger entre lo bueno, lo que es mejor. Estar en la presencia de Dios es de lo que se trata la adoración verdadera. La presencia prometida de Dios. Entrar en la presencia de Dios es el privilegio más grande por el cual Dios nos hizo. Glorificar a Dios es el bien supremo al que podemos aspirar como seres humanos. Pero algunas veces, aun cuando Dios nos da la bienvenida a entrar a su presencia, algunas veces nos distraemos con todo tipo de cosas. La semana pasada hablamos acerca de la importancia del templo que Salomón construyó en el reino del pueblo de Israel, la importancia de este templo como un centro de adoración donde el pueblo de Israel iba a poder acercarse a Dios, donde el cielo y la tierra iban a poder tocarse de nuevo, así como en un tiempo en el jardín del Edén Dios caminaba con la humanidad y había comunión entre Dios y el hombre. Dios estaba trabajando para restaurar esta relación donde Dios podía habitar con su pueblo. La presencia prometida de Dios de nuevo en medio del pueblo de Israel iba a ser la luz para que todas las naciones vieran qué bueno es este Dios. Pero a pesar de que Dios proveyó de un lugar hermoso, un templo cubierto de oro que olía a cedro, unos sacrificios gloriosos, un reino que tenía dinero, tenía todo lo que necesitaba para desplegar la gloria de Dios, a pesar de todo eso, aún así, el pueblo de Israel no fue capaz de adorar a Dios como Dios se merece. A veces el pueblo de Israel se distraía con ídolos, se distraía con todo tipo de cosas que quitaban su vista de Dios y la ponían en todo tipo de cosas. Lo bueno es que eso a nosotros ya no nos pasa, ¿verdad? Nomás a ellos. Esta mañana misma, le acabo de predicar esto la semana pasada y estoy preparándome para predicar también acerca de cómo Dios cumplió todo esto, de hacer un camino nuevo y vivo para acercarnos a Él. Estoy preparando todo esto y esta mañana entré temprano aquí al auditorio, asegurarme que todo estaba bien. El equipo de alabanza estaba preparando los cantos y una de las que estaban ensayando, yo la estaba escuchando y estaba pensando dentro de mí, a mí esa canción no me gusta. No acabo de predicar que la adoración no se trata de lo que a mí me gusta, sino de lo que exalta a Dios.
Me guste o no me guste, la pregunta es ¿cómo puedo yo glorificar a Dios con mi vida? Mi tiempo, mis talentos, mis tesoros, me guste o no, Dios se merece mi vida. Hermanos que se preparan, que llegan temprano, que traen sus talentos, que traen sus cantos, sus instrumentos, están adorando al Señor. Y la mejor manera que puedo yo para mí mismo expresar lo que estoy sintiendo es, eso a mí no me gusta. ¿Sabes qué? No tiene que gustarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a amar a Dios y amar a tus hermanos y hermanas como Dios ha mandado? Todos nosotros muchas veces nos distraemos cuando entramos en la presencia de Dios con los detalles periféricos que no son tan importantes. Solamente una cosa es necesaria cuando hablamos de la adoración bíblica, y esa es la presencia de Dios. En otras palabras, el ejemplo de Marta y María, la cena es importante, el lugar es importante, pero lo más importante es que Jesús ya está allí presente. Jesús es el más importante. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes leer tu Biblia, pero si tú te pierdes el tener un encuentro personal con Dios, estás distraído de la cosa más importante en la adoración. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de cómo Dios, a través de su presencia, recalibra nuestras expectativas en adoración. La semana pasada te propuse que el reino de Dios necesita el templo de Salomón. El templo es tan importante en el reino porque lo que hace el templo, contestando esta pregunta, ¿por qué el templo tan importante en el plan de Dios para su reino? Lo que hace el templo, contestando esta pregunta, es proveer para el pueblo una oportunidad de recalibrar sus expectativas en adoración. El templo es importante porque su propósito es recalibrar las expectativas de adoración de Israel, de las preferencias de las personas, programas y lugares a la realidad de la presencia prometida de Dios. En otras palabras, adorar a Dios no depende principalmente del estilo de música que cantamos, de las alabanzas, no depende de quién predica qué. No depende de cuál es mi predicador favorito, no depende del lugar a donde yo voy, o esa es la iglesia del pastor. De lo que depende es que Dios se haga presente con su pueblo, y Dios se hace presente de una manera muy particular, una manera que Él ha prescrito a través de su palabra. Tú y yo tenemos que, al acercarnos a Dios, ajustarnos a lo que Dios espera de nosotros, no lo que nosotros esperamos de Dios. Y a veces eso es lo más difícil de la adoración. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en Primero de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 8, eso que cubrimos la semana pasada. Quiero refrescarte un poquito la memoria de este pasaje, porque la adoración bíblica consiste no solamente en presentarnos en la presencia de Dios, tenemos que acercarnos a Él de acuerdo a sus promesas y sus provisiones. Como Dios lo que promete a través de su palabra, Dios lo cumple a través de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Este pasaje, ahí en sus notas, las tienes las mismas en el boletín de la semana pasada. Cubrimos un poquito acerca de cómo en Primero de Reyes capítulo 8, Salomón junta a todo el pueblo de Israel. Del versículo 1 al versículo 21, Salomón dedica este templo trayendo el arca del pacto al templo, y en el arca del pacto lo que había dentro del arca eran las tablas de la ley. En otras palabras, lo que unifica al pueblo de Dios en adoración es la promesa de la palabra de Dios. La ley en el Antiguo Testamento son esas palabras de Dios. Tú y yo nos acercamos a Dios solamente porque Dios nos muestra cómo, nos dice claramente cuáles son sus expectativas a través de la ley. Pero hay un gran problema. La ley demanda que para acercarnos a Dios tenemos que venir a Dios con una justicia perfecta. ¿Recuerdas, por ejemplo, en los Salmos, uno de los salmistas dice: Señor, ¿quién subirá a tu montaña? El que es justo, el que tiene un corazón puro, el que tiene manos limpias, el que no alza su corazón, un montón de requisitos, una justicia perfecta. La ley demanda una justicia perfecta. La cuestión es, ¿somos nosotros perfectos? No. Ahí hay un problema. Pues las buenas noticias de la Biblia son que para adorar a Dios, Dios no solamente nos manda estatutos, mandamientos, sino que sus mandamientos son también promesas de que la justicia que Dios demanda es una justicia que Dios provee. Dios promete que a través de los sacrificios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios provee la justicia que nosotros por nuestro esfuerzo no podemos lograr. De eso se trataba el templo en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer unos versículos de este capítulo 8 de Primero de Reyes para que veas cuál es el dilema de los adoradores en el Antiguo Testamento. Versículo 35, capítulo 8, Primero de Reyes. Mira lo que dice ahí.
Salomón, después de que dedica el templo, trae el arca del pacto, ahora ora, hace una oración, una plegaria, y en esta oración hace 7 peticiones. Y esas 7 peticiones son el deseo del corazón de Salomón de que el pueblo de Israel siempre tenga acceso a la presencia de Dios, a pesar de que a veces no lo sientan o a pesar de que a veces estén lejos de la presencia de Dios por sus pecados. Mira lo que Salomón pide en versículo 35 en adelante. Dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiese hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si tus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que le diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte, de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueran cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración, su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. El corazón de Salomón en esta plegaria y en este pasaje reconoce que habrá momentos en nuestro caminar, aun cuando a veces nos identificamos como el pueblo de Dios, donde nos vamos a quedar corto de lo que Dios demanda de nosotros. Este pasaje nos dice que Dios conoce nuestro corazón, no nomás nuestra apariencia. Dios conoce nuestro corazón. Este pasaje dice que algunas veces cuando nos rebelamos en contra de Dios, cuando pecamos y pecamos, porque no hay nadie que nunca peque, que puede que haya consecuencias y disciplina, Dios mira nuestro corazón. Entonces, aun cuando Dios prometió que el templo serviría para que la presencia prometida de Dios estuviera allí, algunas veces nos pasa algo que desafía esa promesa. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Porque es que a veces no experimentamos la presencia prometida de Dios en adoración, a pesar de que Él lo ha prometido. ¿Te ha pasado alguna vez que estás orando ahí en tu casa y de repente, así como que te estás durmiendo, o sientes que tu oración no pasa del cielo, del suelo,
Menos al cielo, ¿verdad? Ahí se queda. ¿Te ha pasado a ti que alguna vez estás aquí escuchando la palabra de Dios o cantando, orando y estás, ya me quiero ir a la casa porque juegan las Chivas? ¿Te ha pasado alguna vez que estás leyendo tu Biblia y nada se te queda? ¿Por qué es que algunas veces no experimentamos la presencia prometida de Dios en adoración? Bueno, la semana pasada, refrescando nuestra memoria, vimos que tenemos que acercarnos a Dios. Es imperativo para que podamos experimentar la presencia de Dios. Es imperativo que el pueblo de Dios adore a Dios de acuerdo a sus promesas, la ley, y de acuerdo a sus provisiones, los sacrificios. De nuevo, refrescando la memoria, la semana pasada vimos, en la ley Dios hace sus demandas y también da sus promesas. Tú y yo tenemos que acercarnos a Dios basados en lo que dice la Biblia, no lo que la religión dice, no lo que a mí me gusta, lo que Dios dice en su palabra. Algunas veces no experimentamos la presencia de Dios porque queremos acercarnos a Él a través de tradición, religión o el pensamiento mágico religioso. Yo recuerdo, yo crecí en México, había una familia muy devota, muy religiosa, y en su casa, en cuando tú entrabas, había una pequeña mesita y la mesita tenía una Biblia abierta. La familia no leía la Biblia, pero la Biblia estaba abierta. Y les preguntaba, "Oiga, ¿por qué usted tiene una Biblia abierta ahí?" Para que nos proteja de los malos espíritus. Algunas veces los que se dicen ser pueblo de Dios utilizan la Biblia como si fuera un desodorante santo, nomás debajo del brazo, nomás, pero no lo leemos. La Biblia no te sirve de nada como un amuleto o un talismán. La Biblia no es un talismán. La Biblia sí es un libro sagrado, digno de nuestro respeto, porque es la palabra de Dios. Lo tratamos con respeto, pero no lo adoramos. Ni tampoco nos puede proteger de las malas vibras. La Biblia no es un amuleto. Hay gente que lo utiliza como si fuera en un versículo, ¿verdad? En tu cartera para la buena suerte. No, la Biblia no es de suertes. Dios quiere que te acerques a Él en fe, conociendo su palabra. Que te acerques a Él de acuerdo a las instrucciones que Dios nos ha dado aquí, porque acercarnos a Dios, Dios es un Dios santo. La Biblia dice que nuestro Dios es un fuego consumidor. Si tú te acercas a Dios de una manera inapropiada, tú corres el riesgo de perder tu vida. Así de grueso. Ay, para tanto. Bueno, ahora nosotros en el tiempo del Nuevo Testamento recibimos la gran bendición de la misericordia de la obra consumada de Cristo, como vamos a hablar en un momento, y por eso a veces no que hemos muerto ahorita, pero a veces aún en el Nuevo Testamento puede que caigamos muertos. La cena del Señor nos recuerda que cuando tú comes y bebes sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebes para ti. Por tanto, hay muchos enfermos, debilitados y muchos tan duermen. ¿Recuerdas Ananías y Zafira en Hechos 5, verdad? Vendiste tanto a la propiedad, 100 tanto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Fulminados, muertos los dos. Aguas, porque el Señor Jesús sigue siendo el que camina entre los candelabros de su pueblo en Apocalipsis, sigue siendo el que tiene ojos como llama de fuego y que va a dar a cada uno conforme a sus obras. Adoración es algo increíblemente peligroso si lo haces a tu manera, no de acuerdo a la provisión de las promesas de Dios. Entonces, la palabra de Dios es bien importante. Ahora, aunque te sepas tu Biblia, de lo que te vas a dar cuenta de que es de que si por tu propio esfuerzo tú quieres acercarte a Dios, tú nunca vas a satisfacer la justicia de Dios por tu propio esfuerzo. Hay gente que piensa, para ir al cielo me tengo que portar bien y obedecer los 10 mandamientos. Oye, ¿y cuáles son? No matarás. Son 613 mandamientos en el Antiguo Testamento que los rabíes contaron. Todo el tiempo, toda tu vida. Y si los obedecías perfectamente, no le harías un favor a Dios. Esa es tu obligación. Pero la verdad es que no podemos obedecerlos. Como Salomón dijo, no hay hombre que no peque. Nos quedamos cortos. Y precisamente para eso Dios dio los sacrificios. Ahí en 1 de Reyes 8, del 1 al 21, tenemos la ley y los versículos 62 a 66, cuando el templo es dedicado, los sacrificios que le permiten al pueblo de Israel acercarse a Dios. Y en medio las palabras de Dios y las obras de Dios, de las promesas de Dios y la provisión de Dios, de la ley y el sacrificio, en medio tenemos la oración de Salomón, que es el ministerio de intercesión del pueblo de Israel. Porque Dios nos ha dado su palabra y lo que espera de nosotros, y porque Dios ha provisto de esa justicia a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso podemos acercarnos a Dios y rogar que Dios nos perdone, que Dios nos acepte, no por nuestro esfuerzo o porque somos mejores que otros, sino por su gracia. El Antiguo Testamento, hermanos, el templo era un símbolo,
del Dios que hace un camino para que los pecadores puedan acercarse a Él a pesar de sus pecados. Es un símbolo del sacrificio del cual Cristo es su cumplimiento. Tú y yo vivimos en un tiempo donde Dios no solamente nos da sus promesas, sino nos ha dado su cumplimiento a través de Cristo Jesús y el Evangelio de Cristo. Para la iglesia, a diferencia del pueblo de Israel, la presencia de Dios es una promesa permanente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, por ejemplo, el Espíritu Santo, venía sobre los reyes, venía sobre profetas, para que pudieran ellos ser capacitados para hacer lo que Dios mandaba, obedecer la palabra de Dios. Pero si tú en el pueblo de Israel no eras cuidadoso de vivir de acuerdo a su pacto, ¿sabes qué hacía el Espíritu Santo? Se iba. De hecho, aquí mismo en 1 de Reyes capítulo 8, cuando Dios aparece a Salomón, le dice: Salomón, yo oí tu oración. Si ustedes caminan en mi pacto, esta casa va a ser todo lo que has pedido. Pero si no, esta casa la voy a hacer a un lado, va a ser nada más que ruinas y ustedes van a ser una ignominia a todos los pueblos. Obedezcan. ¿Recuerdas al rey Saúl? Mientras era obediente a Dios, el Espíritu de Dios le daba el poder de vencer a sus enemigos. Pero cuando se rebeló en contra de Dios, el Espíritu de Dios se alojó de él y un espíritu opresivo vino sobre él. ¿Recuerdas cuando David peca con Betsabé? Escribe el Salmo 51 y dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios retiraba su presencia en el Antiguo Testamento cuando el pueblo se rebelaba en su contra. La gloria de Dios que llenó el templo, en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel se aleja del templo. Dios abandona a su pueblo. En el Antiguo Testamento, a veces el pueblo de Israel no sentía la presencia de Dios, no experimentaba la presencia de Dios porque estaban en rebelión y porque no adoraban a Dios de acuerdo a su pacto. Ahora, en el Nuevo Testamento, como vamos a ver en un momento, las cosas han cambiado drásticamente. Porque Dios ya no vive en edificios como este, Dios vive en nuestro corazón. Acompáñame a Hebreos capítulo 10. Déjame mostrarte cómo es que tú y yo tenemos todavía acceso a la presencia de Dios de una manera muchísimo más grande que lo que el templo de Salomón le ofreció al pueblo de Israel. A través de Cristo, el templo era un símbolo de lo que Cristo iba a lograr al traer la presencia de Dios permanentemente para habitar con su pueblo. Yo no sé si tú ves las noticias. En las noticias esta semana salió un artículo acerca de cómo tú tienes la oportunidad de escoger junto a quién vas a pasar la eternidad. Así decía el artículo: usted puede escoger con quién quiere usted pasar la eternidad, pero esto le va a costar. Entonces se me hizo interesante, fui a verlo. En Los Ángeles hay un cementerio donde todas las celebridades, los ricos y famosos los sepultan, y hay una cripta justo junto al sepulcro de Marilyn Monroe, que ha salido de oferta. Estos son lugares exclusivos donde no cualquiera puede ser sepultado. Y si tú quieres, tú puedes pasar la eternidad junto a Marilyn Monroe por la pequeña cantidad de $2 millones. $2 millones te da una cripta más o menos de ese tamaño. Obviamente no es un ataúd, vas a ser cremado o algo así. Una cripta de ese tamaño, ahí va a estar arriba o a un lado de Marilyn Monroe por $2 millones y cerca de otras tantas celebridades. El gozo de lo que este mundo puede ofrecerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Marilyn Monroe murió el 4 de agosto de 1962, creo, tenía 34 años, y murió de una sobredosis. Toda su fama, toda la farándula, todo el despliegue de belleza con la que cautivó al mundo, a la hora de su muerte, no le sirvió de absolutamente nada. Y sí, este mundo puede ofrecerte por $2 millones una cripta de 2 pies por 1, pero no puede comprarte la eternidad, porque lo que vas a descubrir tú en el día de tu muerte, lo que vas a descubrir tú cuando todo esto se acabe, que esta vida solamente hay una cosa necesaria, y que sin esa cosa necesaria tu eternidad no es más que un verdadero infierno. El infierno, por definición, es la ausencia de la presencia prometida de Dios. Lo que hace el infierno, la segunda muerte, es que la vida de Dios, que Dios no está presente de ninguna manera.
En este mundo, tú y yo, mientras estemos vivos y respiremos, tenemos vida por la gracia de Dios. Hay bastante gracia de Dios que hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Vivimos por la gracia de Dios, pero vivimos como un reloj en cuenta regresiva. Tarde o temprano vamos a morir y cuando muramos vamos a llegar a la presencia de Dios. Y si tú llegas a la presencia de Dios como un pecador que no ha sido rescatado, como un pecador que no ha sido perdonado, como un pecador que vivió toda su vida nada más para los placeres y el poder de este mundo, te vas a dar cuenta que vas a estar perdido por toda la eternidad y que lo único que importa en tu vida, que es la presencia de Dios, es lo que no vas a tener. Vas a tener solamente a ti en tu miseria y tu dolor. Y eso, Jesús dice, es un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Tú y yo le vamos a dar cuenta a Dios. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto el juicio. Cuando Dios te juzgue, ¿qué va a resultar de este juicio? Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y los tuyos. ¿Cómo podemos recibir la vida eterna de Dios? Mira lo que dice el versículo 27. De la manera que está establecido, los hombres mueren una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dios envió a Cristo no para juzgar y condenar al hombre, sino para proveer salvación a la humanidad. Si tú rechazas su salvación, si tú rechazas su perdón, lo único que queda es el juicio de tu propia decisión. Tú puedes escoger que Jesús sea tu Salvador, quien te rescate, o el juez que te condene, pero no va a ser ambos. Tú tienes la decisión. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para salvarnos? Justamente como en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10 de Hebreos, nos dice que Jesús vino a consumar lo que Dios había prometido. Jesús vino a hacer la consumación de las promesas de Dios. ¿Y cómo consumó Jesús esas promesas? Primero, en Hebreos versículo 1 al 9 vamos a ver cómo Jesús es el cumplimiento de las palabras de Dios. Mira lo que dice versículo 1, Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Antiguo Testamento, como leímos en 1 de Reyes 8, el pueblo de Israel era mandado a sacrificar animales continuamente, todos los días, mañana y tarde, y en los días de fiestas, Salomón en la dedicación del templo, cientos de sacrificios, recordándole al pueblo de Israel que aún los sacrificios provistos en el Antiguo Testamento no eran lo que podía erradicar el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento podían temporalmente cubrir el pecado, y apuntar al pueblo de Israel a lo que un día Jesús, el Mesías, haría para rescatarles. Un sacrificio humano. El autor de Hebreos nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a alguien que pudiera cumplir las palabras de Dios. Es palabras, versículo 5 dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto, expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. A lo largo del paso del tiempo en el Antiguo Testamento, ¿sabes qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Se volvieron los sacrificios y la lectura de la ley y la adoración del Antiguo Testamento, el templo y todo eso se volvieron rutina. El pueblo de Israel empezó a acercarse a Dios no por fe, sino por obligación, por tradición, por religión. Para el tiempo que llegas tú a los profetas como Malaquías, el pueblo de Israel está ofreciendo sacrificios para quedar bien, pero viven vidas depravadas, opresivas, inmorales. Van a la iglesia y hola, ¿cómo estás? Y jaja, Dios te bendiga. Pero saliendo de aquí, viven vidas de inmoralidad, adulterio, son ladrones, son maldicientes, tienen sus propios ídolos, todo tipo de cosas terribles. Y no solamente eso,
Sí, cuando están en el sacrificio se ven bien bonitos, pero saliendo de ahí, ¿sabes qué están pensando? Malaquías dice, qué fastidio me es esto. Otra vez van a predicar de adoración, de misión, de discipulado, lo mismo siempre. Otra vez los mismos pasajes. Qué fastidio me es esto. Se volvió rutina. Pero este pasaje dice, cuando nuestros pecados nos distrajeron de lo que Dios quería, Dios envió a alguien que entiende nuestra condición y puede hacer lo que Dios quiere. Este pasaje es del Salmo 40. El Salmo 40 es una oración de un penitente, alguien que está sumido en desesperación. Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Luego puso un canto nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y continúa el salmista hablando acerca de cómo Dios nos puede sacar de nuestro quebrantamiento. Y ahí mismo, al estar orando el salmista, de repente otro personaje aparece donde dice, los sacrificios no fueron suficientes. Yo dije, vengo a hacer tu voluntad. ¿Sabes quién es ese? El autor de Hebreos nos dice que ese salmo habla de Jesús. Jesús es el único que entiende nuestra condición quebrantada. Cuando estás deprimido, cuando estás en pecado, cuando estás enfermo, cuando tú sientes que nadie te comprende, cómo te sientes desesperado, en agonía, ahí mismo Jesús ha estado. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, pero a pesar de haber vivido una vida perfecta y sin pecado, la gente le aborreció. Y un día lo crucificaron como un sacrificio en esa cruz. Y Jesús colgado de esa cruz, ¿sabes qué decía? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras mismas de los salmos, Salmos 22, versículo 1, los salmos mismos donde Dios es el que ha venido a cargar nuestros pecados. Dios prometió en el Antiguo Testamento que Él iba a hacerse presente y vivir con su pueblo. Lo que no sabíamos es cómo es que Dios iba a pagar por nuestros pecados. Los sacrificios eran simplemente algo que dejaba ver que alguien inocente tendría que pagar. Lo que no sabíamos es que esta víctima inocente sería Dios mismo. Jesús, Dios el Hijo. Mira lo que continúa diciendo, versículo 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Versículo del 1 al 9 nos habla acerca de cómo Jesús es la palabra viva y final de Dios. Es quien cumple la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Este mismo pasaje en Hebreos 10, versículo 10 al 18 nos dice que Jesús es la culminación no solo de las palabras, sino de las obras de Dios. Mira el versículo 10, lo que dice. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿qué cosa? Okay, vamos a leer versículo 12 juntos. ¿Listo? Versículo 12, juntos a las 3. Dice así, 1, 2, 3. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hazme pausa por un momento. Yo no sé cómo creciste tú. Yo crecí en México en una tradición de religión semanal católico romana y íbamos a la misa. ¿Sabes esa palabra, verdad? Misa viene del latín para enviado. La misa en la teología católica romana es, por definición, el sacrificio incruento de Cristo. Sacrificio incruento de Cristo. Qué bueno, pues, oye, ¿qué es eso? Incruento significa sin sangre. La misa es una repetición constante del sacrificio de Cristo. Por eso los que ministran se llaman sacerdotes. Los sacerdotes literalmente reviven cada vez en su práctica de adoración el sacrificio de Cristo. Por eso la cena del Señor, la Eucaristía, la hostia, el cáliz,
La teología católica romana dice que se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación. Pero el autor de Hebreos nos dice que Cristo con una ofrenda hizo perfectos a los que se acercan por él, los santifica una sola vez y para siempre. En la Biblia, Cristo no está muerto. Cristo no muere continuamente vez tras vez. La cruz, como símbolo de su obra en nuestras iglesias, está vacía. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Por eso no tenemos un crucifijo con un Cristo muerto. Cristo sí murió por nuestros pecados, pero Él resucitó al tercer día. La mesa no es un sacrificio que se repite vez tras vez. La mesa es un recordatorio de que el que murió por nosotros resucitó, está vivo y hoy nos ofrece un nuevo pacto del perdón de nuestros pecados basado en un solo sacrificio. Y Jesús nos dice, hagan esto en memoria de mí, en conmemoración mía. Recuerden lo que hice, no para repetirlo, sino para celebrarlo. El autor de Hebreos nos dice que habiendo muerto por nuestros pecados, Jesús ya no muere. Tú no necesitas estar sacrificando a Cristo vez tras vez. En teología católico romana, tú necesitas continuamente recibir a Cristo vez tras vez en la hostia. ¿Sabes por qué? Porque si tú pecas pecados mortales, te quitan la gracia de Dios. Tú nunca puedes tener la seguridad de ser salvo o ser santo. Es un pecado de presunción. Pero en la escritura, en la Biblia vemos, Romanos capítulo 8 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 1 Juan capítulo 5 versículos 13 nos dice que estas cosas están escritas para que sepamos, aquellos que creemos en el nombre del Hijo de Dios, que sepamos que tenemos la vida eterna. Entrar en la presencia de Dios no depende de nuestro esfuerzo, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús se acercan a Dios a través de un camino vivo y nuevo que Jesús compró con su muerte y su resurrección. No hay necesidad de más. Él es la última y la palabra y obra final de Dios. A Jesús nada le falta. Teniendo a Jesús, no te falta nada. Mira lo que continúa diciendo. Versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este pasaje es del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31, 32, 33. Este pasaje es el pasaje del nuevo pacto, donde Dios quitaría el corazón de piedra del pueblo de Israel, los mandamientos escritos en piedras, y los pondría en un corazón de carne. Dios, escúchame bien, la promesa de Cristo es esta, que la presencia prometida de Dios cuando tú tienes a Cristo no es algo allá afuera, es algo aquí adentro, en tu corazón. Tú y yo nos convertimos en el templo del Espíritu Santo cuando Dios perdona nuestros pecados por el sacrificio de Cristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, Jesús es la palabra final y con su muerte, sepultura, resurrección, su vida perfecta, Él cumple la justicia de Dios. Y ahora tú, porque tienes la palabra de Dios, sus promesas y su cumplimiento del sacrificio de Cristo, ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Mira lo que Dios nos da ahora. Versículos 19 al versículo 25. Dice ahí, así que hermanos, teniendo libertad, ¿escuchaste eso? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar y entraba con una vestidura apropiada y en la vestidura había un manto que tenía con campanitas en el borde. La gente escuchaba cuando el sacerdote entraba las campanitas. Plim, 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 plim. Y si de repente dejaban de oírla, ¿sabes qué tenía el sacerdote? Una soga atada a su cintura. Porque el sacerdote hubiera hecho algo que no era agradable a Dios, habría caído muerto y lo habrían sacado con la cuerda. Cuando Cristo muere, una de las cosas que los evangelios nos dicen es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Dios hizo un camino vivo y nuevo para que tú y yo entremos a la presencia de Dios sin miedo, con libertad, con confianza. Dice, mira lo que continúa diciendo. Así que
teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por cierto, ¿quiénes son los sacerdotes en la iglesia? El otro día fui a un evento y había una persona que sabía que yo era un ministro religioso y me dice, Padre Miguel, ¿cómo está? Y le digo, pues yo soy padre de mis hijos, ¿verdad? Tengo 4, entonces sí, soy padre de mis hijos. Pero aquí somos hermanos. Un padre tenemos. ¿Quién es? Dios. Todos nosotros, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10 dice, somos un linaje escogido, real sacerdocio. Todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos sacerdotes de Dios porque le representamos delante del mundo y representamos al mundo delante de Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Eso es un sacerdote en el Antiguo Testamento, alguien que tiene acceso a la presencia de Dios. Así que quiero que tú pienses que tú eres un sacerdote de Dios. Oye, pero la vestimenta es lo de menos. Ahora Dios habita aquí en este templo. Gente común y corriente, pero gente de fe que tiene a Jesús como Salvador. Mira lo que continúa diciendo, versículo 22. Si somos sacerdotes sobre la casa de Dios, como Jesús lo es, somos sacerdote. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. En otras palabras, sean de veras, no aparenten ser religiosos, sean creyentes auténticos en Jesús. ¿Ya has nacido de nuevo? Si Jesús no es tu Salvador, si no ha purificado tu corazón, si no te ha limpiado del pecado, tú estás en tus pecados y por eso tú no experimentas la presencia de Dios. Por eso todo este rollo de la Biblia y los cantos ni tienen sentido para ti. En el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador y Él viene a vivir en ti, todo esto va a tomar sentido. Pero si no tienes a Jesús, estás perdido en tus pecados. Necesitas el perdón de Cristo. Y mira lo que dice después. Si tú ya has sido purificado, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí es como Dios quiere que vivamos ahora. En amor, haciendo buenas obras. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Cuando Jesús te salva por gracia, no por tus obras, pero te salva para que ahora hagas buenas obras porque Él vive en ti. Versículo 24 dice, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, tú y yo, teniendo a Jesús como la palabra viva y final, teniendo a Jesús como la culminación de las obras de Dios, tú y yo podemos ahora ministrar, así como Salomón oró y anheló, pero ministrar el perdón de Dios y la reconciliación de Dios basada en la obra perfecta de Cristo. Por eso nos congregamos. Por eso nuestra adoración está basada en la palabra y la mesa, porque Dios a través de la Biblia y a través del sacrificio de Cristo nos ha abierto un camino nuevo donde Dios se hace presente primero en nuestros corazones y luego en nuestras congregaciones. Dios habita individualmente y colectivamente en creyentes y en la iglesia. De eso se trata nuestra adoración. Déjenme concluir con esto. Cada domingo tú vienes, cantas, oras, oyes la Biblia y participas de la cena del Señor. Alguien me dijo, oye, ¿por qué hacemos eso todos los domingos? Ya parecen católicos ustedes. Nosotros no celebramos la mesa porque sacrificamos a Cristo cada domingo, sino porque Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí, en conmemoración mía. Cada vez que tú y yo comemos este pan, bebemos esta copa, Cristo nos recuerda que nuestro acceso al Padre depende de lo que Él hizo por nosotros. En otras palabras, lo que Dios demanda en su palabra, Dios lo provee a través de su Hijo Cristo Jesús. Y nos recuerda que lo único necesario en nuestra adoración es Cristo Jesús. Para que tú y yo tengamos acceso a la palabra de Dios con o sin guitarras, con o sin cantores, con o sin PowerPoints, con o sin luces, con o sin edificios. Teniendo a Cristo, tú y yo tenemos entrada por su Espíritu a la presencia misma del Padre. Y Él es el aspecto y la única cosa necesaria de nuestra adoración. Él es la presencia prometida de Dios.
La palabra y la mesa son los fundamentos no negociables de la adoración bíblica del Nuevo Testamento. Fe obediente a las promesas de Dios y su cumplimiento en Cristo, no en nuestras preferencias, no nuestros deseos, no personas que nos caigan bien, no programas, no lugares. Es lo que hace que nuestra adoración sea un lugar aceptable a la habitación de la presencia de Dios. Cierra tus ojos en tu lugar. Vamos a venir a la mesa del Señor ahora. A la luz de lo que hemos leído hoy en Hebreos, cuando vengas a esta mesa, yo te invito a hacer una pausa y examinarte a ti mismo y decir, Señor, están mis ojos en ti. Señor, he confesado ya mis pecados. Señor, te he realmente adorado. Yo sé que para algunos de ustedes estar aquí es un sacrificio, porque es el único día que descansas. Toda la semana te levantas temprano. Yo sé que es un sacrificio porque podías estar trabajando, poder hacer otras cosas que tú quieres, pero tú apartas este tiempo para la presencia de Dios. Porque Jesús dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo ahí estoy. Mi oración por ti hoy es que la presencia de Cristo sea quien te consuele, te ministre, te sostenga, te llene, te refresque hoy. Que Él se haga presente en tu corazón, ahí donde estás. Y lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón en fe y decirle, Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor Jesús. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy es tu día en que puedes decirle. Tú puedes decirle en tu corazón, dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y Señor, yo no merezco estar en tu presencia. Tú conoces mi corazón y sabes cuántos pecados hay. Pero yo hoy me arrepiento, Señor. Yo me vuelvo a ti. Yo te necesito. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados. Y creo que como tu palabra dice, con tu sacrificio, tú me ofreces tu perdón. Y tú puedes limpiarme del mal. Límpiame, Señor. Ven a mi vida. Yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Abro mi corazón a ti. Perdóname, Jesús. Sé mi Señor, mi Dios, mi Rey. Te entrego mi vida. Sálvame. A lo mejor tú ya has antes aceptado a Jesús como tu Salvador, pero necesitas su presencia para refrescarte, para nutrirte, para sostenerte. Habla con Jesús y dile, Señor Jesús, perdóname por distraerme con las cosas, Señor, que tienen el propósito de servirte, así como Marta. A veces me pierdo tu presencia por otras cosas que hago o busco. Pero hoy, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti, Señor. Y, Señor, yo rededico mi corazón a ti y tu presencia. Señor, tú vives en mí por tu Espíritu Santo. Límpiame, Señor, para sentir tu presencia, para creer tu presencia, para vivir tu presencia en mi vida diaria. Yo te pido que me animes también, Señor, para ser parte de una familia que no deja de congregarse, como a veces es fácil tener costumbre, pero una que persevera en comunidad, una que persevera donde nos amamos unos a otros, Señor. Gracias, Señor.